Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén mirando. Queremos agradecerles una vez más que estén ahí de ese lado compartiendo y mirando a valientesmujeres.com. Este día tenemos a alguien especial desde Argentina, otra querida madre de Argentina, Mariana Quirós, a quien quiero presentarles, y ahora ella se va a presentar y nos va a contar un poco su historia y por qué estamos hoy reunidas. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, Analía, ¿cómo estás? Gracias a vos. Saludamos a todos los países que nos están mirando. Como vos decís, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre, como ya dijiste, es Mariana. Yo soy mamá de Kevin. Yo ya no soy más Mariana, soy la mamá de Kevin. Kevin Strietzel Quirós, que teniendo 26 años, el 3 de agosto del 2019, se fue a trabajar como todos los días porque mi hijo era un laburante. Él había formado ya su familia con su mujer y sus 2 hijos. El mayorcito criado por él, y la más chiquitita de él. Y se fue a trabajar a las 8:30 de la noche. Me dijo, mamá, vieja, porque él me decía vieja, hago el último viaje a las 3 de la mañana y me vengo a dormir, así mañana comemos en familia. Y entre las 2:30 y 3 de la mañana, a mí me suena el teléfono para avisarme que él estaba internado en el Carrillo Baleado. El muchacho que él fue a buscar, que en realidad eran 3, supuestamente se ve, hoy lo sé, ¿no? Mató a otro chico y la familia de este otro chico lo venía siguiendo, lo venía estudiando, y lamentablemente decidieron actuar cuando mi hijo lo fue a buscar para llevarlo en un viaje. La camioneta recibió casi 15 balazos, todos del lado del acompañante. De hecho, el acompañante tuvo 6 tiros en el cuerpo y no murió. Y mi hijo, con 4 tiros, uno lo tuvo 9 días en coma, y el 12 de agosto salieron y me dijeron, no pudimos hacer nada. A partir de ese momento, como yo hablábamos recién, te cae una bomba encima y realmente sentís que te vas con él. Te vas con él. Hay una frase que dejó de ser una frase para nosotros, que es estar muerta en vida. No es más una frase, es literal. Es literal. El estar muerto en vida cuando te matan un hijo es literal. Yo sigo viviendo porque gracias a mi hijo tengo una nieta de 3 años en ese momento, ahora tiene 6, recién cumpliditos, que es un sol, que vive conmigo, que es igual en todo, porque no solo físicamente, sino yo revivo cada situación que viví con mi hijo, la vivo con ella, porque si no fuera por ella yo no estaría acá. Y en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Me dejo morir tirada en una cama o la sigo peleando? Entonces desde ese momento yo estoy peleando porque se haga justicia, estoy tratando de entender a lo que es la justicia acá, porque todo lo que nosotros conseguimos lo llevamos nosotros a la fiscalía, porque acá nadie investiga nada, nadie hace nada. De hecho, los que estuvieron en ese acontecimiento, en esa balacera, fueron 5, 3 dispararon. Nosotros desde el primer momento supimos todo, quiénes eran, dónde vivían, número de documento, todo. ¿Por qué? Porque mi nuera nació y vivió toda su vida en el llamado Fuerte Apache, que es donde lo matan a Kevin. Entonces, automáticamente, los que vieron, avísenle a Nadia, avísenle, bueno, así nos enteramos nosotros. Así que bueno, todo lo llevamos nosotros a la fiscalía, todo, con fotos, con... Yo empecé a escracharlos directamente
en las redes sociales, a mí me hicieron una denuncia. Imagínate que cuando uno pierde un hijo, pierde todo, y en ese todo está el miedo. O sea, yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Que me vengan a buscar si quieren. De hecho, no han venido a 2 años y 7 meses. Y bueno, y empezamos a trabajar en eso. Empecé a ayudar a otras familias, a darnos consuelo con otras mamás, a contenernos, a entender yo también un montón de cosas, porque uno, imagínate que no todos los días le matan un hijo, entonces hay un montón de cosas que vos no las sabés. El fiscal de la causa me dijo, señora, usted no necesita abogado. Mentira, un hipócrita. Su abogado soy yo, me dijo. ¿Qué tipo de abogado es? Que no sé, ni siquiera me puso como particular damnificada, o sea que yo en el juicio de mi hijo no tengo ni voz ni voto. Todo mal. Todo al revés. Todo al revés, bien. todo al revés, María. Una cosa, como te estoy escuchando y tomo varios puntos cuando escucho a las personas, y una de las cosas para aclararle a las personas que nos están viendo en otros países que tal vez no conozcan o no entiendan algunas palabras de nosotros los argentinos, Kevin trabajaba de Uber, lo que sería un Uber, ¿no? En Argentina se le dice remis, pero esa palabra muchas personas no la conocen, pero cuando decimos Uber identifican enseguida una persona que lleva a otras personas en el auto. Pasajeros. Exacto. Y se encuentra en una situación de enfrentamiento de personas donde él queda en el medio de este enfrentamiento y pierde la vida, ¿no? Pierde la vida tiempo después, pero por las secuelas, ¿no? De esto. Esto creo que pasó el 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto lo balearon a las 2:30 de la mañana, sí. Y el 12 de agosto... Y él fallece, sí. O sea, esto es como encontrarte en un callejón sin salida con personas que hacen algo sin medir, ¿no? Las consecuencias de quién puede salir lastimado, asesinado, porque esto es un asesinato. Esto no es una balacera a lo loco y bueno, le pegaron 2, 3 tiros. No, señores, esto es un asesinato, porque fueron a asesinar al que estaba ahí, o a las personas que estaban ahí, pero llevaron a otra persona a la muerte, ¿no? Y después te encontrás con toda esta burocracia de fiscales, jueces, que no se mueven, porque no se mueven, donde vos llevas, y esto lo he escuchado de mamás de México, de mamás de España, de mamás de diferentes países, donde tienen que llevar todas las pruebas, tienen ustedes que trabajar, llevar todo el material, las fotos, no sé, los nombres, direcciones, hasta hacen ustedes toda la logística del lugar, cómo fue, cómo se encontraron, porque ellos no se mueven. ¿Por qué crees vos, Mariana, que pasa esto? ¿Qué es lo que le sucede a nuestras autoridades? En este momento te convertís en policía, en investigador, en psicóloga, porque tenés que contener al resto de tu familia, en fiscal. En lo único que nosotros no nos podemos convertir es en juez. Mira, sí. Porque si nosotros tuviéramos ese poder, le damos perpetuo a todos. Sí. ¿Entendés? Pero después tenemos que cubrir todos los demás personajes, digamos, ¿no? Exacto. Porque tampoco el Estado está totalmente ausente, el Estado te abandona. Hacen el trabajo que deberían hacer otros. Eso una mamá de México me lo decía, y lo he escuchado en otras entrevistas. Ocupan el tiempo en hacer todo el trabajo que dependencias, organizaciones, les pagan por eso. O sea, les pagan, están ocupando una oficina, un lugar, y no lo hacen porque los padres de las víctimas, las familiares de las víctimas, son los que se ocupan de esto, porque si no, Mariana, ¿qué pasa? No hay justicia, no vas a encontrar el resultado. De todos modos, te digo, Analía, que en realidad la justicia sería que nuestros hijos estuvieran vivos. No, desde ya. A nosotros no nos va a dar consuelo
ni que le den 20 años, ni No, 25. nunca van El a único devolverte la vida nada. de tu hijo, eso es real. Lo único que podría aliviar un poco nuestros corazones, ¿sabes qué sería? Lo que yo digo siempre, que ellos salgan de la cárcel el día que mi hijo venga y me golpee la puerta. Claro. O sea, nunca. Nunca, nunca, sí. Que ellos tengan las mismas posibilidades de comunicarse con su familia de la misma manera que yo tengo la posibilidad de comunicarme con mi hijo. Yo voy y tengo que besar un nicho frío. Ah, sí. Ellos están adentro, les pagamos nosotros, sus abogados, les pagamos lo que comen, lo que toman, les pagamos un sueldo, porque encima tienen la suerte de cobrar por haber matado a nuestros hijos. No, Nosotros le bancamos a las familias. es horrible. Sí, Nosotros me consta que es así, me consta, yo lo sé. Es nosotros tenemos horrible. que caminar, no sabés lo que tenemos que caminar para conseguir un abogado de oficio. Ellos entran a la comisaría y ya lo tienen. Ya lo tienen. Ujú. Y no es gratis, porque lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, el día que nosotros nos demos cuenta de todo esto y que nos unamos y que paremos el país por estas injusticias, recién ese día vamos a poder decir que las cosas van a empezar a cambiar. Exacto. Nosotros tenemos un sueño con algunos padres que es cambiar la historia. Porque para que de algo sirva la muerte de nuestros hijos. Cambiar la historia para que mis nietos no tengan que tener el deseo de irse como te fuiste vos. ¿Entendés? No porque queremos ser héroes. A ver, Analía, yo tengo 4 cánceres encima. Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Pero yo quiero que mi nieta viva en un lugar seguro, en una Argentina segura, que pueda ir a la calle a comprar o salir con sus amigos. Exacto. Pero eso lo tenemos que lograr nosotros. No podemos dejarle este legado a ellos, o sea, este trabajo a ellos. No, lamentablemente no podemos dejar en manos de las autoridades o del área política porque no les interesa. Es algo yo lo viví como argentina, lo están viviendo ustedes ahora en este momento, que están allá, la desidia, falta de interés, de querer realmente apoyar y ayudar al pueblo argentino, de preocuparse por el pueblo argentino, por lo que está pasando, por tomar las medidas necesarias en los conflictos más importantes que hay, que hoy en día una de las grandes problemáticas es la inseguridad, y que está pasando esto, ¿no? La inseguridad nos lleva a que hoy muchas mamás tengan que estar velando los cuerpos de sus hijos, y esto no puede seguir, no puede ser así. Alguna medida hay que tomar. Cuando vos hablabas de unidad, es real, necesitamos la unidad de todos, necesitamos la participación de todos. Si vos sabés, te enterás de que alguien está por hacer algo como esto, porque esto seguramente estaba planeado, planificado ya. Alguien en esa familia, en esos alrededores de estos asesinos, lo sabía. Si estas personas actuaran moralmente, como cualquier ser social que realmente actúa moralmente, podría haber avisado, podría haber tomado las medidas correctas, claro, podría pero haber acá dicho. El no te metas. Pero está el famoso no te metas, que vos y yo lo conocemos desde muchísimos años, desde la época de los militares, ¿no? Yo era chica, pero yo experimenté, igual viví en la época de los militares. No te metas. Y el por no te metas se llevaban a las personas. Sí. Y te voy a decir otra cosa, ya que dijiste esto. Vos fíjate, la carátula de mi hijo es homicidio agravado por uso de arma. Fueron 5, Analia. ¿Qué quiere decir que fueron 5? Fue en manada. Claro. 3 dispararon. Al hijo de este hombre, supuestamente lo mataron en junio. Julio y agosto, 2 meses. No hizo la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Que lo premeditó, exacto, que lo pensó, que lo siguió hasta que lo encontró. No pusieron que fue con premeditación. No pusieron que fue en manada. 15 balazos tiene la camioneta de mi hijo.
¿Cómo le llamás a eso? Claro. Alevosía. Exacto. No pusieron en la causa que fue con alevosía. O sea, acá lo que hacen es tratar de sacarse las causas de encima. Rápido, ya está. Señora, usted ve muchas películas, me dijo un día el fiscal. ¿Perdón? Acá hay madres que han salido ellas y se han metido en las villas. Yo no sé si te enteraste de un caso de una mamá que se arrancó un diente, se cortó todos los pelos mal, se vistió como una linchera para meterse en la villa y consiguió encontrar al asesino de su hijo. Qué increíble. Es increíble. Y con respecto a la unión, yo entiendo a la gente que no le ha pasado que no se una a nosotros. ¿Y sabes por qué lo entiendo? Porque antes de que me pasara a mí, yo veía por la televisión a una mamá que perdió un hijo y yo decía, pobre mujer, pero seguía sentada acá, atendiendo a mi familia, ¿entendés? Y hoy por hoy no hay unión ni siquiera entre los familiares de víctimas. Nosotros hablábamos antes, y yo te lo tengo que decir a esto porque quiero que el mundo lo sepa. Nosotros hicimos un acampe en Plaza de Mayo con otros familiares de víctimas y justo cayó un jueves que fueron las célebres madres de Plaza de Mayo, las señoras que todos conocen con el nombre de las del pañuelo blanco, señoras que perdieron a sus hijos y apoyan una lucha como la que tienen las señoritas de pañuelo verde, que no me identifican y no me representan para nada, porque yo estoy luchando por una justicia para mi hijo que mataron y ellos están queriendo matar inocentes. Esta señora le fuimos a pedir que nos firmen unas planillas para poder presentar petitorios en el Congreso y no nos quisieron firmar. ¿Quiénes se creen que son, Analía? Claro. ¿Quiénes? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Por qué no te quisieron firmar? No, que esas no pueden firmar nada. Claro. Perdón, te voy a pedir de mamá a mamá. De mamá a mamá, de mamá, ¿no? abuela, De mamá a mamá. o de abuela a abuela. Exacto, de abuela a abuela, de mujer a no mujer, ¿no? De mujer a mujer, esta sororidad que de tanto se habla todo el tiempo y se levantan banderas y pañuelos. Por eso te digo, ellas que apoyan al movimiento feminista, a estas chicas de pañuelo verde, no apoyan a unas madres que perdieron sus hijos. Claro. Señoras que tienen sus cuentas bancarias repletas, que han recorrido el mundo, que hasta el Papa las recibió. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué? ¿Tu hijo vale más que el mío? Te equivocás. No, jamás. Jamás un hijo vale más que el hijo de otra, ¿no? Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que se les ha dado un poder, igual que a las chicas de pañuelo verde, claro, sí, se les ha dado un poder que lo mal utilizan. Sí. Lo mal utilizan. Porque realmente se pierden los ideales cuando entra el dinero y se pierden las verdaderas causas, ¿no? Yo hace poquito, bueno, el 8 de marzo hice un mensaje al mundo y en ese mensaje recuerdo haber dicho claramente, yo también me considero una mujer feminista, pero de las feministas que ama a las otras mujeres, que apoya a las mujeres en cualquier parte del mundo y en cualquier situación, y que también ama a los hombres y los respeta. Eso te iba a decir, una feminista también ama a los hombres, porque vos sos hija de un hombre también. Y de un gran hombre. Yo he sido hija de un gran, maravilloso hombre y tengo un hijo varón también. ¿Entendés? A quien amo y a quien estoy criando como un ser social y responsable para que no le haga daño a nadie, ni siquiera a otros hombres, porque no es una cuestión de criar hombres para que no maltraten mujeres. No, 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 no. Yo estoy criando un ser social, alguien que se comporte moralmente como corresponde en la vida, como me enseñaron a mí como mujer, y a él en su estado de hombre, ¿no? Claro. Acá ahora estas chicas impusieron, ahora vos por todos lados vas y ves oficinas de género. Perdón, también está mal utilizada la palabra género, porque está el género femenino y el género masculino, y también hay hombres maltratados, también hay hombres asesinados. Por supuesto, sí, claro que sí. ¿Entendés? O sea, son feministas de la boca para afuera.
Exacto. Porque acá hay muchos casos, no sé si te enteraste vos el caso de Lucio, Sí, que lo sí, mataron, sí, pobrecito, dos feministas. sí. Lamentablemente, sí, es un ¿Aparecieron caso. estas chicas? ¿Aparecieron estas chicas? No. No, No he visto apoyando a estos grupos a este papá, ¿no? no, Y hay que apoyarlo, ¿no? A obvio. mí me encantaría contactarlo, ¿no? Tenerlo. De hecho, creo que le he escrito no en algunos medios, pero no sé si son los medios directos a él, pero sí quiero contactarlo para que él también sea una voz que se levante y que cuente su historia, Obvio, ¿no? Del obvio, maltrato que él también recibió. Yo sé que hay mujeres obvio. que se enojan escuchando esto cuando hablamos o defendemos algunas causas de hombres. De hecho, yo recibo mensajes de mujeres donde me violentan por hablar de esta forma. Cualquier persona que revise mi página y la pueda ver y pueda ver mis entrevistas, va a ver siempre que yo trato a todo el mundo con mucho respeto y mucho cariño, y realmente soy muy empática, soy realmente empática con la persona con la que hablo, eh, y no maltrato a nadie, ni juzgo a nadie. Entonces, pero sí recibo violencia del género, si vamos por género, de mi propio género, recibo mucha Claro, violencia, muchos claro. insultos, Sí, y realmente yo no me engancho en eso, como decimos nosotros los argentinos, porque no tiene sentido, porque lo mío va por otro lado. exactamente. Entonces, esto es bueno aclararlo, aclarar que si vamos a unirnos como causas, nos estamos uniendo. Yo no me estoy uniendo con Mariana porque es mujer. Yo me estoy uniendo con Mariana porque es mamá igual que yo, porque es un ser Exactamente. humano igual que yo, también es mujer como yo, pero me estoy uniendo con ella por su causa, por el dolor que siente y por que le asesinaron a su único hijo, a Kevin. Y me gustaría, Mariana, que hoy me mostraste esa hermosa sonrisa de Kevin, lo hermoso que era. A mí me gustaría que el mundo viera esto, que viera esa sonrisa, que viera ese rostro y que se pusiera en el lugar de Mariana, ¿sí? Ese es Kevin. A él le quitaron la vida, la posibilidad de estar hoy con su mamá, su familia y su hija, de educarla, de estar junto a su familia. Y eso no está bien. Y eso no es para que nos insulten o nos agredan, porque estamos hablando de una vida. Estamos hablando de un ser humano que tenía todo por delante, porque solo tenía 26 años. ¿Verdad, Mariana? Y muchos 26 proyectos. años Y y muchos muchos proyectos. proyectos. Él era muy, no podía estar sin trabajar, se enfermaba, estaba sin trabajar. Era un loco lindo, era solidario, era respetuoso con los mayores. Acá vivimos en un barrio que tiene 13 escaleras de 3 pisos cada uno, y él veía venir una mujer cargada y él le agarraba las bolsas y se las llevaba, y hasta el tercer piso, y cuando la señora por ahí, de chiquito, le quería dar 10 pesos, no, 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 él no lo agarraba. Era un ser tan especial, no por ser mi hijo, te digo porque, y no es una frase hecha, es un ser muy, muy, de mucha luz era Kevin. Donde él iba, vos con el que hables te dice, donde Kevin llegaba, traía alegría. Sí. Es que, Llevaba la... mira, no es una frase hecha. La poca experiencia que me da a mí este tiempo de poder hablar con todas las mamás o de ver todos los casos que veo, todos estos jóvenes, porque son todos jóvenes, todos jóvenes, jovencitas y jóvenes, tienen algo en común. Y ese algo en común que eran personas de bien, Sí, personas que se ocupaban de sus vidas, que sí, trabajaban, que tenían una unidad familiar, eran familiares. La mayoría sí, todos eran pegados a su familia, a su mamá, a su esposa si tenían, pero siempre con la mamá, ¿no? Porque la mamá, viste que representamos muchas cosas para nuestros hijos. Eran seres siempre con esta buena predisposición, alegres, tratando de poder ayudar siempre al otro, tratando de buscar el bienestar para salir adelante. En este momento siento yo que ese común denominador se hace cada vez más fuerte, ¿no? Pareciera como nos vamos a deshacer
de estas personas, ¿no? Te voy a contar algo. Yo me separé del papá de Kevin cuando Kevin tenía 4 años. De todos modos, desde que nació, nuestra unión fue así. Entonces, yo iba a trabajar, iba con mi hijo. Salía, iba con mi hijo. O sea, yo nunca me descarté de mi hijo para ir a ningún lado. Éramos tan unidos, que tuvimos que ir al psicólogo para poder romper un poco. Claro. Porque él vivía con mi nuera en la puerta de enfrente acá. Y él venía de trabajar y entraba primero acá, porque además tenía llave. Entraba y yo le decía, anda a ver a tu mujer primero porque se va a armar un quilombo. Claro. Él me decía, mamá, yo puedo tener novia, puedo tener mujer, pero el amor de mi vida sos vos, me decía él. Sí, qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Y vas a seguir siendo siempre ese amor de su vida, desde donde él está, iluminándote, dándote fuerzas, protegiéndote y dándote todo el valor, porque se necesita mucho valor. Hoy hablábamos con vos y vos me decías, no somos héroes. Y yo disiento en eso, ¿sabes por qué? Porque escuchaba a una mamá en España que le asesinaron a su hijo de solo 7 años, y ella sí dijo, somos padres héroes, porque solo un héroe puede seguir esta lucha. Solo un héroe puede tener las fuerzas, como los representan, ¿no? En los cómics, para poder seguir adelante. De ninguna otra manera yo podría seguir adelante si no tuviera esta doble fuerza que solamente un superhéroe podría tener. Entonces yo creo que, que sí, desen todos los mimos y los méritos que ustedes merecen, porque son realmente fuertes, porque son increíbles. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a Mariana en varias entrevistas, verla, poder googlear un poco a Mariana, y así he llegado a Mariana, eh, y la escuchaba con esa fuerza, con esa energía, y miraba esa foto que siempre lleva en el pecho, y decía, esta criatura tan hermosa que ha perdido la vida, ¿cómo puede ser? Así como Kevin, han desaparecido tantas, han hecho desaparecer con estos asesinatos, con femicidios, a mujeres maravillosas que íbamos a tener en este mundo caminando, apoyando, seres morales, seres que se les han enseñado a vivir correctamente en la vida, y te encontrás con esto, como dice Mariana, te encontrás en el medio de la nada y te encontrás, como ella decía hoy, muerta en vida, ¿no? Pero viva, pero aún viva. Y hay una mamá en México que me decía, ¿sabes qué difícil que es ser, Analía, la sobreviviente de este asesinato? Porque Sí. mi hija no está, me decía. A ella la asesinaron, el cuerpo no está. Pero yo soy la sobreviviente de este asesinato, ¿no? Sí. Y es muy difícil. Es como si te hubiesen dejado, si te hubiese pasado a vos, me dice, y te dejaran vivo, ¿no? Exacto. Y Nosotros vos, somos sus voces, además. exacto. Nosotras somos sus voces. Y nadie me va a callar, nadie, porque voy a decir todo lo que él hubiera dicho, porque voy a hacer todo lo que él hubiera hecho, hasta el último día de mi vida. Es más, yo creo que él, dentro de todo, porque él estuvo en coma y yo le hablaba, le cantaba, le llevaba audios de sus hijos, y yo creo que él se fue tranquilo sabiendo que yo los iba a cuidar. Uh-huh. Entonces yo tengo esa misión. Y también tengo la misión de lograr que se haga justicia, de que cada uno de los que estuvo en esa balacera cumpla con la condena que le corresponde. Bueno, de hecho, hay uno que se suicidó porque dice que lo veía a mi hijo por todos lados. No es fácil Seguramente lo caminar, veía, seguramente lo veía. no Estoy es fácil segura. caminar con un rótulo de asesino en la No, calle. No no, es fácil. no. Contanos cómo Entonces, está eso de la causa, aparte de que este asesino se decidió quitarse su propia vida, ¿no? sí, la causa, en realidad hay un solo detenido, Jorge Humberto Villanueva. Él se entregó el 10 de septiembre, o sea, un mes después del asesinato, y los limpió a los demás. ¿Por qué? Porque eran todos familia. Estaba 2 yernos, el hijastro, y el Uh-huh. que se suicidó, que era amigo del hijastro de él, ¿no? Entonces, que era policía además, o sea, Mm. doble carga.
Yo ahora estoy esperando el juicio, que es el 18 de octubre, donde se va a enjuiciar a este hombre, a esta bestia, Jorge Humberto Villanueva. Y después voy a ir por los otros. Y si no puedo, si no lo logro, porque debido al país en el que estamos es muy difícil, acá existe la justicia divina, y yo en una nota dije, yo creo más en la justicia divina. Exacto, sí, te Que escuché. en la terrenal. Y Sí. vos fijate, como ya hay uno, Menos. menos. Sí. Menos mal que lo dijiste, porque si no yo iba a decir una barbaridad. Y Así yo que bueno. creo mucho en la justicia divina, creo mucho en el karma, creo mucho en el universo, creo mucho en Dios. Y sé que Sí. todo se conjuga para bien cuando tiene Bueno, que yo ser. estoy enojada con Dios, mucho, muy enojada, porque E imagino, sí, me imagino. muy enojada, lo que no significa que no crea, sí, No, no, creo, no, 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 porque no, todos nos hemos enojado con Dios en algún momento, ¿eh? enojada, Y y esto no todavía lo estoy tomen a enojada. mal los que creen, porque yo soy muy creyente y lo saben los que me conocen, Yo pero hemos también, tenido nuestras conversaciones con el Señor, como digo yo yo. había entregado mi vida a Jesús, estaba yendo a una iglesia cristiana. Ujú. Cuando Kevin estuvo los 9 días en coma, todo el mundo, literalmente medio mundo, estaba orando por Kevin. ¿Por qué? Porque mis pastores se habían ido a México, estaban en un congreso donde había pastores de todo el mundo. Entonces se disparó así, como un árbol, el Ujú. pedido por Kevin. Entonces yo dije, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Entendés? O sea, no podía entenderlo. No era lógico que si había medio mundo orando por mi hijo, se lo haya llevado. Pero bueno, viste, o sea, el enojo no es que no crea. No, seguro. Y vos sabés que cuando yo escucho eso, y yo también he sido muchas veces cadena de oración, como le decimos, ¿no? De otras personas. A veces necesitamos también de la fe de quienes oran, ¿no? Sí. Y hay mucha gente realmente hipócrita. Hay mucha gente hipócrita, pero muchísima. Entonces, a veces nosotros necesitamos esa conexión directa solamente con Él o con el, yo como digo, con todas las creencias que tienen las personas, o con el universo mismo. Sí. Hablarle a ese universo, hablarle a ese portal que se puede abrir en este momento y pedirle que nos ayude a tener, a decretar, como digo, yo siempre decreto, soy una persona de decretar. Decretar que el juicio de Kevin sea a favor de Kevin, que sea justo para Obvio, Kevin, para ustedes, y que se obvio. abra otro portal para que puedan enjuiciarse los que vienen, los que tienen que pagar, Así ¿entendés? será, Así será. así Hecho será. está, hecho está, hecho está. Lo acabamos de decretar. Sí, obvio, Esto es obvio. así. Tenemos que unirnos de esta forma, de esta forma. Esta es la forma en que podemos trabajar y apoyarnos y ayudarnos con lo que nos está sucediendo, porque nosotros tenemos que sentir que cuando le pasa esto a una mamá del otro lado o a otra persona, también me está pasando a mí, Es que también me además puede pasar a mí. los fallos crean una jurisprudencia, o sea, nosotros hace una semana que venimos teniendo fallos, ya tenemos en esta semana 2 perpetuas en Sí, juicios. lo he Entonces, visto. bueno, ¿por qué? Porque nosotros sentimos como que no es solo Kevin, mi hijo, o sea, nosotros somos padres de todos los pibes que mataron, ¿entendés? Entonces es como que de alguna manera logramos la justicia. Sí, Pero sí. yo, para todos los que estén viendo esto y que sean familiares de víctimas acá en Argentina, les pido que nos unamos, que no estemos separados en grupo, porque femicidio, mala praxis, gatillo fácil, o sea, todos, para una madre, todos los hijos son iguales y todos Exacto. tenemos el mismo dolor. Entonces, si nosotros no nos unimos, si cada uno busca el protagonismo en su grupo,
no vamos a lograr nada. Y lo que hay que lograr acá es el cambio de leyes, es que las cosas cambien definitivamente y no volvamos para atrás, un nuevo código Exacto. penal, pero esto Exacto. es lo que Empezar a hablábamos, cambiar las leyes, exigir por ese lado, ¿no? claro, pero para esto necesitamos unión, es lo que te decía hoy, Exacto. que el país se pare literalmente por una injusticia, por una no, ya tenemos varias, paremos Por esto acá, varias. ¿entendés? Ya paremos esto acá. No que se pare por un partido de fútbol en una final del Exacto. Mundial. O para despedir a una persona que por ahí no es mucho de mi agrado, ¿no? Pero sí, Exactamente. no importó nada, ¿no? No importó nada. Claro, yo también, yo te entiendo. Entiendo que deberían congregarse todas las organizaciones y apoyarse, Es que ¿no? acá está, el argentino está muy, a ver, muy mal encaminado. El argentino idolatra a gente que no tiene que idolatrar. Exacto. El argentino sigue a gente que no tiene que seguir. El argentino está ciego así, ¿entendés? Y también pasa con el poder político esto, ¿eh? Sí. Es Poder como, vos sabés político, que siempre decía mi papá lamentablemente partió por el COVID en el 2020, y mi mira, papá decía siempre, el argentino se enamora del peor golpeador, ¿entendés? Era como una sí, mujer enamorada, decía que se enamora del que la exactamente. golpea, o sea, y lo justifica. Mi papá decía esas cosas, decía, ¿cómo puede ser? Mi papá vivía envenenado cuando veía estas cosas en Argentina, ¿no? Estas injusticias. Él siempre fue un ser muy social y un ser que apoyaba y que cuidaba a las personas y no podía creer tanta desidia, tanta falta de amor hacia el otro, ¿no? Sí, sí. Argentina debería tener un día internacional donde ese día se puedan reunir todos los familiares de víctimas, todos, de todos los tipos de víctimas que hay, de abuso sexual infantil, de abuso doméstico, de Todo los tipo de... femicidios, de los asesinatos como el de tu hijo, de tránsito, de todos de las chicas desaparecidas por trata, de los abusos que han recibido y también han desaparecido por Tehuel, ¿no? Por transgénero, todos deberían unirse en Sí, un día y sí, llenar esa famosa Plaza de Mayo, todas las agrupaciones exigiéndole al gobierno justicia y cambio de leyes. y sí, Llenar esa plaza, pero como lo han hecho en otras ocasiones, por otros temas, poder hacerlo y lograrlo, ¿no? Invitar a todas las organizaciones a hacer eso, a y levantar sí, la voz como argentinos y y decir sí. basta, basta de corrupción, porque todo esto pasa también por la gran corrupción que hay en las autoridades. Obvio, y mira, yo, salvando las distancias, yo siempre le digo a los padres de víctimas, eh, y sí, vos sabés cuál es la opinión que yo tengo con respecto a las chicas de los pañuelos verdes, pero vos fíjate cómo la unión de ellas y la lucha de ellas logró tener el resultado que tuvo. Claro. Entonces, algunas cosas no, porque yo no voy a salir a mostrar mis pechos, pero en Claro. algunas cosas, en lo que es la unión, tendríamos que aprender. Sí, 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 sí. Sí, ¿Entendés? así como no podemos estar de acuerdo en algunas cosas, también podemos mostrar qué es lo que se está haciendo bien o lo que no. Por eso queremos dejar Exactamente. en claro que no estamos hablando mal de nadie, ni estamos criticando a ninguna organización ni a ningún pañuelo. Simplemente estamos tratando de buscar la solución para encontrar justicia. En este caso, estamos hablando de Kevin. Pero encontrar Exactamente. justicia por todos, ¿no? Y Sí. necesitamos de esa unión y de esa camaradería, ¿no? Que ya no se Empatía utiliza. también. ¿Eh? Empatía con el La otro. ¿Entendés? empatía, a vos te tiene que doler lo que le está pasando al otro, te tiene que doler, porque es ponerte en el lugar del otro. La empatía significa estar en el lugar del otro. Y sí, ponete en el lugar del otro. De vez en cuando hacelo, porque hay que hacerlo. Denunciemos, ¿sí? Si sabemos de algo, avisemos. No seamos cómplices. El no te metas es ser cómplice.
Obvio, obvio, es lo que yo digo. Nosotros llevamos testigos a declarar que sabemos que vieron todo y cuando lo llevamos ante el juez, ante el fiscal, cuando fueron a declarar, dijeron que no vieron nada. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No piensan que les puede pasar a ellos también? Claro. Y aún no te ¿Entendés? pasara, aún no te pasara, es hacer lo correcto. Yo siempre digo, hay que ser un ser moral y social, hay que hacerlo, hay que comportarse en sociedad. El ser moral actúa y hace lo correcto. Si tiene que decir la verdad, la va a decir. Acá los políticos, yo ya te digo, hace 2 años y 7 meses que estoy en la lucha y nosotros no tenemos bandera política. Nosotros la única bandera es la remera de nuestros hijos. Yo he ido a golpear todas las puertas. A mí no me importa quién está del otro lado. Nadie te Exacto. atiende. Y vos sabés que yo tengo un programa de radio. Sí, mira, qué bueno. Sí, nosotros, ahora vuelvo, descansamos un mes y vuelvo con el programa Resurgir después de vos. Y donde hablamos con todos familiares de víctimas. Pero antes de esto, yo trabajaba con el dueño de la radio, hacíamos entrevistas, la tarde de clase llamamos, donde le hicimos nota a todos los políticos. O sea, yo los conocí a todos fui y le golpeé a la puerta cuando pasó lo de Kevin. Y les dije, ahora, hace poquito que hubo elecciones, ocúpense de los familiares de víctimas. ¿Quieren ganar? Ocúpense de los familiares de víctimas, porque nadie se ocupa. Claro. El Estado está totalmente ausente. Un familiar de víctima se queda sin trabajo, se queda en pelotas, se queda mal de la cabeza. Ocúpense. Nadie te da bola, nadie. Claro. Será seguir insistiendo, será seguir visibilizando esto, demostrándoles que en el mundo hay otras personas preocupadas por lo que está pasando en nuestro país. Proponés un proyecto, llevas un proyecto donde decís, mirá, acá tiene que haber en cada distrito una oficina de atención a las víctimas, asistencia y atención a las víctimas, atendido por víctimas, porque a ver, a vos te pasa algo. ¿Quién mejor que otra víctima para saber qué es lo que vos necesitas? Terminan creando las oficinas y terminan poniendo al primo, al hermano, al tío, al abuelo. No sirve, eso no es así. Por eso está bueno hablar de estas cosas. Encima que te roban el proyecto, se crean oficinitas, kiosquitos para ellos, donde ponen a todos los familiares. Claro. ¿Qué pueden entender si no les pasó? No, y aparte, entonces, evidentemente tampoco les preocupa. Entonces, poner gente que no va a tener la empatía para tratar con las familiares de víctimas, es imposible que vos obtengas resultados, ¿no? Nunca vas a recibir. Y después pasa todo esto que vemos en varios países también, como la víctima una y otra vez sigue siendo víctima, ¿no? Revictimizando todo el tiempo a la persona, como haciéndola sentir hasta culpable, ¿no? Sí. De lo que es. Y cuánto hay que aprender todavía de muchos otros países donde se trabaja diferente, donde se aplica y se da la ayuda correcta y necesaria apenas la víctima aparece. Bueno, esto es uno de los países que ya lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Yo soy una convencida de que lo tenemos que lograr. Claro que lo vamos a lograr. Entre todos. Muchas madres que me buscan. Entre todos. Sí, y hay algunas que me dicen, yo no puedo seguir tu ritmo. Y me dice, yo creo que, el otro día me decía una, creo que vos no hay nada que no puedas conseguir. Sí, no, me cuesta, pero no bajo los brazos. Claro. No bajo los brazos. Y no es por mí solamente, porque ya te digo, o sea, a mí no me lo devuelve nadie a Kevin. No. Mi lucha es por el resto, mi lucha es por que mis nietos puedan vivir en paz, tranquilos, en un país donde yo decido quedarme. Porque yo podría decir, bueno, agarramos, vendemos, tengo mi departamento, el departamento de Kevin, vendemos todo y nos vamos. No, yo decido quedarme, pero yo decido quedarme en un país en el que voy a luchar para que mis hijos, mis nietos, el día que yo no esté, puedan vivir en paz. Y no tengan que vivir con miedo. Exacto.
es poder vivir sin miedo, es poder vivir seguro, es poder Exactamente. vivir dignamente. Bueno, Mariana, Exactamente. ha sido un placer conocerte, un placer increíble conocerte. Tengo un agradecimiento enorme en nombre de todas mis chicas, de todas valientes mujeres, por habernos dado la oportunidad de conocerte, de conocer a Kevin, de poder mostrar a Kevin al mundo, para que el mundo conozca a Kevin, conozca su historia, para que los que realmente creen en la justicia, los que realmente creemos y apoyamos a las madres que están padeciendo este dolor, a los padres que están padeciendo este dolor, la justicia llegue, porque tratamos de expresar nuestro real sentimiento de amor hacia ustedes, para que todo esto, hoy, por eso hablábamos de hoy, pueden orar 20.000, pero oran de verdad, ¿sí? Entonces empecemos a orar o a rezar o a invocar, como ustedes quieren llamarlo, yo respeto todas las religiones, pero de verdad, de corazón. Cuando lo hagamos todos en comunión, las cosas van a empezar a cambiar y todo se va a volver a unir. Yo creo Y que que el las, universo nos va uniendo, uniendo, Mariana, sí. nos va a ir Y las uniendo. perpetuas en este país sean perpetuas, como te decía antes de que Reales, empezara a grabar, que los presos, los asesinos, salgan de la cárcel el día que nuestros hijos traspasen de nuevo la puerta de nuestras casas. Como mensaje es ese. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, no sé si va a haber tantos asesinos, se van a cuidar un poco más. exacto, Y eso va a exacto, ser parte de un país más seguro. exacto. Cuando la ley caiga como debe caer, entonces las cosas van a mejorar. Va a ser Exactamente. así, seguramente. Muchísimas gracias, Mariana, entonces, por este tiempo que nos has brindado. Espero que les Un haya, placer. un placer igualmente, espero que les haya servido, espero que hayan escuchado cada palabra que nos transmitió Mariana. En cada entrevista escuchamos cosas diferentes, hay una similitud por los casos, pero siempre estas mamás tienen un mensaje especial para darnos. Lo que nos acaba de decir Mariana es eso, que estos asesinos salgan de donde tienen que salir cuando los hijos de ellas les vuelvan a tocar la puerta. No tenemos más nada que decir. Muchísimas gracias, les mandamos un beso enorme, estén donde estén, a la hora que estén y en el país que nos estén mirando. Gracias por acompañarnos. Bye bye. Chao.